Yo quiero detenerme en estos minutos en marcar cuáles son desde mi perspectiva los déficits más importantes del derecho administrativo. Me centro en el derecho administrativo argentino, pero quizás también es posible trasladarlo al derecho administrativo latinoamericano. Y esos déficits son justamente los desafíos que nosotros tenemos que resolver en estos tiempos, y de ahí la importancia de esta jornada, del debate entre nosotros, para advertir cuáles son los caminos para justamente superar o sortear estos desafíos. En primer lugar, yo creo que el derecho administrativo tiene que replantearse cuáles son sus raíces. En general, nosotros estudiamos y construimos derecho administrativo desde la letra positiva de la ley o del texto de las sentencias, pero en verdad el derecho y el derecho público en particular tiene que redescubrir y hundir sus raíces en la filosofía y en la ciencia política. Tenemos que pensar cuál es la teoría sobre el bien común o el interés común, o en su caso la teoría de la justicia en términos ya no sustanciales sino instrumentales para justificar al Estado y el derecho que es creado por el propio Estado. Nosotros estamos aquí trabajando, por ejemplo, en capítulos propios del derecho administrativo específico, como es la responsabilidad estatal y cómo se construye una teoría dogmática de la responsabilidad estatal a partir de una teoría de la justicia en particular. En el trabajo que estamos realizando nos apoyamos en Rawls, pero podríamos hacerlo en cualquier otro autor que nos explique cuál es la teoría del bien común o la teoría de la justicia, y desde esa raíz justamente construir las instituciones del derecho administrativo, porque si no, creamos y construimos derecho administrativo sin esas raíces. El segundo déficit y por tanto desafío que nos proponemos en el marco del derecho administrativo es redescubrir cuáles son las fuentes del derecho administrativo. Nosotros seguimos enseñando derecho administrativo según la teoría de las fuentes tradicionales y no advertimos, por ejemplo, que junto a esta teoría de las fuentes se crea otra teoría de las fuentes en derecho administrativo global, derecho administrativo global económico. El Fondo Monetario Internacional, la deuda externa, el CIADI, el Banco Mundial, crean un derecho, y es un derecho que replica fuertemente la construcción del derecho administrativo argentino o latinoamericano, y nosotros debemos incorporarlo en términos de pensamiento sobre el derecho administrativo. Y otro tanto, a título de ejemplo, por caso con el soft law, se incorpora cada vez más este derecho novedoso y es difícil advertir cómo impacta ese derecho y cómo se constituye este derecho de soft law como una fuente del derecho administrativo. El tercer punto que querría marcar también respecto de los déficits de nuestro derecho administrativo es la interpretación. ¿Cómo se interpreta el derecho administrativo? En general, cuando nosotros nos dedicamos a interpretar el derecho administrativo, utilizamos las estructuras de los teóricos del derecho, pero no advertimos que estas muestran ciertos déficits respecto al derecho administrativo. En primer lugar, cuando hablamos de interpretación del derecho, en general la doctrina anglosajona se centra en el papel del juez, cómo el juez interpreta el derecho, y de ahí, por ejemplo, en palabras de Dworkin, la imagen del juez Hércules. Podríamos citar otros autores también anglosajones, como es el caso de Waldron, que nos habla del papel del Parlamento en la construcción del derecho y en la interpretación del derecho, más que el papel propio que le corresponde al juez, porque como indica él, se parte en la mirada anglosajona de un Congreso o un Parlamento mayoritario que vulnera los derechos de las minorías. Y ante esta concepción él plantea otra, según la cual la regla no debe ser la del control judicial, sino la regla de la mayoría propia del Parlamento. En definitiva, lo que se discute actualmente, creo yo, en el derecho anglosajón es este conflicto respecto de la interpretación y la construcción del derecho entre la mirada del juez por un lado o la del Parlamento por el otro. Pero en derecho administrativo, más importante que la mirada del juez o del Parlamento es la de la propia administración pública, cómo la administración pública interpreta el derecho administrativo y cómo construye derecho administrativo, porque en verdad, si nos preguntamos quién es el hacedor principal del derecho administrativo en nuestros modelos institucionales, es el Poder Ejecutivo, la administración.
no es el juez, no es el Parlamento, sino, insisto, el propio Poder Ejecutivo. Y entonces, en términos de interpretación del derecho, está ausente justamente la mirada de la administración pública y la reflexión sobre cómo la administración pública interpreta el derecho. En el marco de estas jornadas, uno de los paneles se refiere al control de convencionalidad por la administración pública, y debiéramos preguntarnos también cómo interpreta la administración pública y cómo la administración pública incorpora los principios jurídicos en términos de interpretación. Insisto, no solo el juez, no solo el Parlamento. Y además, creo que debiéramos repensar cuáles son las técnicas de interpretación del derecho público, que creo son distintas al derecho privado. No es válido trasladar las reglas hermenéuticas del derecho privado al derecho público, sino construir reglas propias en el derecho público. Cuarto y último déficit que quería compartir con ustedes respecto al derecho administrativo sobre el cual nosotros trabajamos. Este cuarto se refiere, por un lado, al objeto, porque debemos redefinir el objeto del derecho administrativo y particularmente el concepto de interés público, como dije antes, y la distinción entre derecho público y derecho privado. Uno puede releer textos, sobre todo de doctrinarios alemanes, que nos explican cuál es la distinción entre derecho público y derecho privado, pero yo creo que debiéramos hacer hincapié en el hecho de que el derecho público regula las relaciones jurídicas en las cuales no solo intervienen dos partes, el Estado y el particular, sino también terceros, y esa es la característica propia de la relación jurídica de derecho público que nos permite distinguirla del derecho privado y crear a su vez reglas y principios propios, llamados derecho público, distintos al derecho privado, porque aquí se protege no solo el interés de las partes que se relacionan, sino también el interés de los terceros. Y además del objeto, debíamos repensar cuál es también el sentido del derecho administrativo, porque no es posible que el derecho administrativo que nosotros construimos y con el cual trabajamos desconozca la pobreza y a su vez la corrupción. Cuando uno cursa aquí en la Facultad de Derecho, digo esto insistentemente, no solo derecho administrativo, sino derecho, no se menciona siquiera la palabra pobreza ni tampoco la palabra corrupción. Curioso, porque la Argentina, igual que otros países latinoamericanos, tiene altos niveles de corrupción por un lado, y por el otro lado la pobreza aquí en la Argentina es de 1/3. Y sin embargo el derecho que nosotros enseñamos es un derecho que desconoce esa pobreza estructural entre nosotros. La pregunta es cómo contribuye el derecho a crear pobreza o cómo contribuye el derecho, por el contrario, a superar esa situación de desigualdad. Dicho esto, brevemente concluyo. Si nosotros no somos capaces de advertir cuáles son los déficits y los desafíos del derecho público, del derecho administrativo, y este es el sentido de estas jornadas, entonces continuamos trabajando con un derecho, creo yo, vacío en el contexto actual, porque el derecho es un conocimiento útil, y la pregunta es ¿qué tan útil es el derecho administrativo respecto de evitar hechos de corrupción o superar pobreza estructural? Y el inconveniente es que si nosotros seguimos trabajando con un derecho vacío, ese derecho se reemplaza por el derecho privado. Aquí en Argentina se discute en estos días la derogación de la ley de responsabilidad estatal para aplicar lisa y llanamente el Código Civil, el derecho civil a los casos de responsabilidad estatal. Y entonces debemos preguntarnos cómo responde el derecho civil ante casos paradigmáticos de responsabilidad estatal, como ocurrió en el accidente ferroviario de Once o en Cromañón, entre tantos otros. Al fin y al cabo, debemos visualizar el derecho administrativo como un modo también de redistribución de recursos y de ingresos. Históricamente se critica porque se ha creado un derecho administrativo del poder del Estado, y el riesgo es crear un derecho administrativo del poder propio del mercado. Nosotros no tenemos que privatizar el derecho público, tenemos que redefinir y resignificar el derecho público de acuerdo a estas perspectivas. Y por eso celebro justamente estas jornadas, porque nos ayudan a pensar sobre estas cuestiones centrales en términos de reconstruir un derecho administrativo más justo y más útil. Muchas gracias.